Hola, soy Marian, profesora de matemática de la Universidad Católica del Norte. En este video veremos las derivadas direccional a través del desarrollo de un ejercicio ejemplo. Este ejercicio tiene como objetivo utilizar e interpretar las propiedades geométricas y físicas que posee el gradiente en un problema contextualizado. Suponga que la temperatura T en X y Z, medida en grados Celsius en el punto X y Z del espacio, está dada por la siguiente función. T de X y Z es igual a 100 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. Las unidades en el espacio son metros. Ahora bien, determinaremos la razón de cambio de la temperatura en el punto P de coordenadas 3,3,5 en la dirección del vector V igual 3i menos 4j más 12k. La razón de cambio de la temperatura en el punto P en la dirección del vector V está dada por la derivada direccional de t en el punto P en la dirección del vector u, es decir, la derivada de t en el punto 3,4,5 en dirección u, donde u es un vector unitario con la misma dirección que v. Para calcular esta derivada utilizaremos la siguiente propiedad. Si f es una función de u, subconjunto de R3 en R, diferenciable en el punto P en el conjunto, y u es un vector unitario, entonces la derivada de la función f en el punto P en dirección u es igual al gradiente de la función en el punto P por u. En este ejemplo tenemos que t es una función de u en R. Para poder aplicar esta propiedad debemos verificar que t es diferenciable en el punto 3,4,5. Para esto, observamos que la función t es una función polinomial en las variables x, y y z, la cual es diferenciable en todo R3. En particular, la función t es diferenciable en el punto P. Calcularemos el gradiente de la función de temperatura evaluada en el punto P, el cual está dado por la siguiente expresión. El gradiente de t en P es igual a la derivada parcial de t respecto de x en el punto P por i más la derivada parcial de t respecto de y en el punto P por j más la derivada parcial de t respecto a z en el punto P por k. Para el cálculo del gradiente, como podemos ver en la expresión dada, necesitaremos calcular las derivadas parciales de la función temperatura con respecto a cada una de sus variables x, y y z. En el cálculo de la derivada parcial con respecto a la variable x, suponemos constantes las variables y y z. En el cálculo de la derivada parcial con respecto a la variable y, suponemos constante la variable x y z. En el cálculo de la derivada parcial con respecto a la variable z, suponemos constantes las variables x y y. Luego, evaluamos dichas derivadas parciales en el punto P dado, tal como se muestra a continuación. La derivada parcial de t respecto de x es igual a menos 2x. Entonces, la derivada parcial de t respecto de x en P es igual a la derivada parcial de t respecto de x en el punto 3,4,5. Y esto es igual a menos 2 por 3, que es igual a menos 6. La derivada parcial de t respecto de y es igual a menos 2y. Entonces, la derivada de t respecto de y en P es igual a la derivada de t respecto de y en el punto 3,4,5. Y esto es igual a menos 2 por 4, es decir, menos 8. La derivada parcial de t respecto de z es igual a menos 2z. Entonces, la derivada parcial de t respecto de z en P es igual a la derivada de t respecto de z en el punto 3,4,5. Y esto es igual a menos 2 por 5, es decir, menos 10. De esta forma, tenemos que el gradiente de la función temperatura está dado por la siguiente expresión. El gradiente de t en P
es igual a la derivada parcial de t respecto a x en el punto P por i más la derivada parcial de t respecto a y en el punto P por j más la derivada parcial de t respecto a z en el punto P por k. Y esto es igual a menos 6 por i menos 8j menos 10k. Como dijimos anteriormente, el vector que se utiliza para calcular la derivada direccional es un vector unitario u. En este sentido, calcularemos primero la norma del vector v. La norma del vector v es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 169, que es igual a 13. Luego, el vector unitario u queda como u igual a v dividido entre la norma de v igual a 3 dividido entre 13 por i menos 4 dividido entre 13 por j más 12 dividido entre 13 por k. Finalmente, podemos calcular la derivada direccional, efectuando el producto escalar entre el vector gradiente de temperatura en el punto dado y el vector unitario u, tal como se había indicado. La derivada de t en el punto P en la dirección u es igual al gradiente de t en el punto P por u, y esto es igual a menos 6i menos 8j menos 10k por 3 dividido entre 13i menos 4 dividido entre 13j más 12 dividido entre 13k. Y esto es igual a menos 18 sobre 13 más 32 sobre 13 menos 120 sobre 13, lo que es igual a menos 106 sobre 13. Ahora responderemos a estas dos interrogantes. ¿En qué dirección crece la temperatura más rápidamente desde el punto P? ¿Cuál es el valor máximo de la derivada direccional en P? Para responder estas preguntas utilizaremos las siguientes propiedades del gradiente. 1. Si f es diferenciable en q y el gradiente de f en q es no nulo, entonces el gradiente de f en q apunta en la dirección a lo largo de la cual f crece más rápido. 2. El valor máximo de la derivada direccional, la derivada de f respecto de v en q, es la norma del gradiente de la función f en q. Respondiendo a la primera interrogante, considerando la función f como la función temperatura del ejercicio, de acuerdo a la primera propiedad, la dirección en la cual la función temperatura crece más rápidamente desde el punto P es la dirección del gradiente de la función temperatura en dicho punto. Es decir, el gradiente de t en P es igual a la derivada parcial de t respecto de x en el punto P por i más la derivada parcial de t respecto de y en el punto P por j más la derivada parcial de t respecto a z en el punto P por k. Y esto es igual a menos 6i menos 8j menos 10k. Respondiendo a la segunda interrogante, el valor máximo de la derivada direccional en P está dado por la norma del gradiente de temperatura en dicho punto, según se muestra a continuación. La norma del gradiente de la función t en el punto 3,4,5 es igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 36 más 64 más 100, lo que es igual a la raíz cuadrada de 200, que se puede escribir como 10 por raíz de 2. Determinaremos la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta normal a S en el punto 3, raíz de 2,5, donde S es la superficie de nivel de T de valor C igual a 64. Para resolver este ítem usaremos la siguiente propiedad de gradiente. Sea f la función definida en U, subconjunto de R3 en R, de clase C1 y S la superficie de nivel de F de valor C, si x0, y0, z0 está en S,
entonces el gradiente de f en el punto x0, y0, z0 es normal a la superficie en el punto x0, y0, z0, en el siguiente sentido. Si gamma es una curva contenida en S, con gamma evaluada en 0 igual al punto x0, y0, z0, y la derivada de gamma en 0 es igual a v, entonces el gradiente de la función en el punto x0, y0, z0 por v es igual a 0. A partir de esta propiedad, la recta normal a la superficie de nivel S en el punto x0, y0, z0 se define como la recta que pasa por ese punto y es de dirección gradiente de f en el mismo punto. Entonces la ecuación vectorial de la recta es x, y, z igual al punto x0, y0, z0 más lambda por el gradiente de f en el mismo punto, donde lambda es un número real. La función de temperatura T de nuestro problema está definida sobre todo el espacio. Debemos verificar que ella y sus derivadas parciales son continuas en el espacio. Esto se cumple ya que la función de temperatura y sus derivadas parciales son funciones polinomiales, las cuales son continuas en todo el espacio. Recordemos que las derivadas parciales de la función temperatura están dadas por las siguientes expresiones. Derivada parcial de t respecto de x en el punto x, y, z es igual a menos 2x. Derivada parcial de t respecto de y en el punto x, y, z es igual a menos 2y. Y la derivada parcial de t respecto de z en el punto x, y, z es igual a menos 2z. La superficie de nivel de la función temperatura para c igual a 64 se define de la siguiente forma. S es igual a la función inversa de t en el valor 64, y esto es igual al conjunto de los puntos en R3, tal que la función en esos puntos es igual a 64. Este conjunto es igual a los puntos en R3 de tal forma que 100 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado es igual a 64. Y este conjunto es igual a los puntos de R3 tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 36. Según la expresión analítica que queda para dicha superficie de nivel, notamos que la misma representa una esfera centrada en el origen y radio 6. Podemos comprobar que el punto Q igual 3, raíz de 2,5 pertenece a la esfera, ya que satisface su ecuación, como se muestra a continuación. 3 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 36. Con el fin de obtener la ecuación de la recta normal a la superficie, necesitamos calcular el vector gradiente de temperatura evaluada en dicho punto de la esfera, lo cual se muestra a continuación. El gradiente de t en el punto Q es igual al gradiente de t en el punto 3, raíz de 2,5, y esto es igual a la derivada parcial de t respecto de x en el punto 3, raíz de 2,5 por y, más la derivada parcial de t respecto de y en el mismo punto por j, más la derivada parcial de t respecto de z en el mismo punto por k. Y esto es igual a menos 6i menos 2 raíz de 2j menos 10k. Luego, la ecuación vectorial de la recta normal a S en el punto 3, raíz de 2,5 está dada por x, y, z igual 3, raíz de 2,5 más lambda veces el gradiente de t en el punto 3, raíz de 2,5. Y esto es igual a 3, raíz de 2,5 menos lambda veces el vector 6,2 raíz de 2,10. Se puede observar que la recta normal es paralela al vector radio determinado por los puntos 0,0,0 y 3 raíz de 2,5 de la esfera.
De la ecuación vectorial encontrada, podemos obtener la ecuación paramétrica de la recta, desarrollando el miembro derecho de la expresión anterior y estableciendo la igualdad de puntos, quedando lo siguiente. X es igual a 3 menos 6 lambda, Y es igual a raíz de 2 menos 2 raíz de 2 lambda, Z es igual a 5 menos 10 lambda, donde el lambda es un número real. De la ecuación paramétrica anterior, podemos obtener la ecuación simétrica de la recta. Para ello, despejamos el parámetro lambda en cada una de sus ecuaciones, quedando lo siguiente. X menos 3 dividido entre menos 6 es igual a lambda. Y menos raíz de 2 dividido entre menos 2 raíz de 2 es igual a lambda. Z menos 5 dividido entre menos 10 es igual a lambda. Estableciendo la igualdad entre las tres ecuaciones anteriores, se tiene la ecuación simétrica de la recta, como se muestra a continuación. X menos 3 dividido entre menos 6 es igual a Y menos raíz de 2 dividido entre menos 2 raíz de 2. Y esto es igual a Z menos 5 dividido entre menos 10. Finalmente, observemos que en cada una de las expresiones de la ecuación simétrica aparecen explícitamente las coordenadas del punto P en el numerador y las del vector gradiente considerados en el denominador. Te invitamos a resolver más ejercicios para mejorar tus habilidades matemáticas en este curso. ¡Chao!